Evelyn siempre había sido una mujer sencilla, una abuela que encontraba la felicidad en las pequeñas cosas. El aroma del café recién hecho, el sonido de los pájaros en la ventana y las risas de sus nietos cuando la visitaban. Sin embargo, bajo esa tranquilidad diaria se escondía un dolor que pocos conocían: la indiferencia de su propia hija, Claire. Claire, en apariencia, era una mujer exitosa, siempre rodeada de lujos, vestida con ropa de marca y obsesionada con las apariencias. Hablaba de dinero como si fuera lo único que le daba valor a las personas. Para ella, Evelyn no era más que un estorbo en su mundo perfecto. Las palabras que le lanzaba a su madre, aunque dichas con una sonrisa forzada, siempre llevaban veneno escondido. ¿Todavía vives en esa vieja casa?, le preguntaba con un tono sarcástico. Deberías venderla, mamá. Ya no te sirve, y además, ¿para qué la quieres si ni siquiera puedes mantenerla sola? Evelyn, con paciencia, respondía con suavidad, evitando el conflicto. Pero en su interior, cada comentario de Claire era como una espina que se clavaba más profundo. La casa no era solo paredes y techos, era el lugar donde había criado a su familia, donde guardaba recuerdos de su difunto esposo y donde cada rincón hablaba de amor, sacrificio y esperanza. Los días pasaban y Claire se volvía cada vez más insistente. Visitaba a Evelyn con frecuencia, no para compartir tiempo con ella, sino para presionarla. Una tarde, después de dejar a los niños corriendo por el jardín, Claire se sentó frente a su madre con papeles en la mano. «Firma aquí, mamá». «Es solo un trámite», dijo, extendiendo los documentos como si fueran algo sin importancia. Evelyn, desconfiada, tomó los papeles y los revisó. Eran complejos, llenos de términos legales que ella no entendía del todo. «¿Qué es esto, Claire?», preguntó con la voz temblorosa. «Un préstamo. No te preocupes, yo me encargo de todo. Solo necesito tu firma para que podamos mejorar la casa y luego venderla a buen precio. Será beneficioso para las dos». Evelyn sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo no estaba bien, pero la insistencia de su hija la desarmaba. «Confía en mí», repetía Claire, casi obligándola con la mirada. Aún así, Evelyn se resistió. «No, hija, esta casa significa mucho para mí. No quiero venderla ni hipotecarla». Claire frunció el ceño, mostrando por primera vez la dureza detrás de su fachada elegante. «Eres egoísta, mamá, siempre pensando en ti y en tu pasado, en lugar de en el futuro de tu propia familia. ¿De verdad prefieres aferrarte a recuerdos viejos que ayudarnos a todos a progresar?». Las palabras golpearon a Evelyn como un martillazo. Se quedó en silencio, sosteniendo los papeles con las manos temblorosas, sin saber que aquella discusión sería apenas el comienzo de una tormenta mucho más grande. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Evelyn intentaba mantener la calma, concentrándose en su jardín y en sus rutinas diarias. Pero cada vez que sonaba el teléfono y veía el nombre de Claire en la pantalla, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su hija no iba a rendirse tan fácilmente. Una tarde, Claire apareció de nuevo sin previo aviso. Traía consigo a un hombre vestido con traje oscuro, portando un maletín que parecía demasiado grande para una visita casual. Evelyn lo recibió en la sala, inquieta, preguntándose qué planeaba ahora su hija. «Mamá, este es el señor Ramírez, nuestro asesor legal», anunció Claire, como si fuera algo completamente natural. «Él está aquí para explicarte lo del préstamo, para que no tengas dudas». El hombre habló con un tono ensayado, lleno de palabras técnicas: tasas de interés, beneficios compartidos, revalorización de la propiedad. Para Evelyn todo sonaba como un idioma extranjero.
Miraba una y otra vez a su hija, esperando alguna señal de sinceridad, pero solo encontraba una sonrisa fría que ocultaba algo oscuro. Claire, no estoy segura de querer esto, interrumpió Evelyn con voz firme. Esta casa es lo único que me queda de tu padre. Aquí creciste tú, aquí están nuestros recuerdos. La respuesta de Claire fue inmediata, casi ensayada. Recuerdos no pagan las facturas, mamá. Esa casa es un desperdicio si no la usamos para algo productivo. Ya es hora de dejar el pasado atrás. Evelyn bajó la mirada. Sentía que sus propias palabras no tenían peso frente a la presión constante. El señor Ramírez deslizó de nuevo los papeles sobre la mesa. Evelyn los observó en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Necesito tiempo para pensar». El gesto de Claire cambió al instante. Su sonrisa desapareció, dejando ver un rostro endurecido por la frustración. «Siempre lo mismo contigo. Nunca sabes decidir. Siempre eres débil». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Esa noche Evelyn no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la sala, recordando cada conversación, cada mirada de su hija. ¿En qué momento había cambiado tanto Claire? ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de ver a su propia madre como un obstáculo en lugar de un apoyo? Al día siguiente, Evelyn tomó una decisión. No firmaría nada. Guardó los papeles en un cajón y se preparó para enfrentar la tormenta que sabía que vendría. Y no tardó en llegar. Claire regresó 2 días después, esta vez sola. Entró a la casa con pasos firmes y la mirada encendida. «¿Dónde están los documentos?», preguntó sin rodeos. «No voy a firmar, Claire. No quiero hipotecar mi casa. No quiero venderla», respondió Evelyn, con un temblor en la voz, pero con el corazón decidido. Hubo un silencio pesado, tan denso que parecía cortar el aire. Finalmente, Claire soltó una carcajada amarga. «Entonces no me dejas opción, mamá. Tú lo quisiste así». Evelyn no entendió del todo esas palabras en ese momento, pero intuía que lo peor aún estaba por llegar. Las siguientes semanas se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Evelyn notaba que algo extraño ocurría, aunque no podía señalar exactamente qué. Recibía cartas del banco que no entendía, con términos que nunca había visto antes. Al abrirlas sentía un frío en el estómago, como si fueran presagios de una tormenta que se acercaba lentamente. Un día, al regresar del mercado, encontró a Claire dentro de su casa revisando cajones. Evelyn se quedó paralizada. «¿Qué haces aquí sin avisar?», preguntó, intentando mantener la calma. «Buscando los papeles, mamá. Ya que no quieres ayudar, alguien tiene que hacerlo por ti», respondió Claire con desdén. Evelyn sintió un escalofrío. Sabía que su hija estaba tramando algo, pero aún no alcanzaba a comprender la magnitud. Decidió guardar silencio y observar, esperando que sus sospechas no fueran ciertas. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Una tarde Evelyn recibió una llamada del banco. El tono de la mujer al otro lado de la línea era frío, profesional. «Señora Evelyn, le recordamos que el pago de su hipoteca está atrasado. Si no se regulariza en 30 días, podríamos iniciar un proceso de embargo». Evelyn sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Hipoteca? Yo nunca firmé nada», balbuceó con la voz quebrada. La empleada confundida insistió: «Aquí tenemos documentos firmados a su nombre. ¿Está segura de no haber autorizado este préstamo?». Con las manos temblorosas, Evelyn colgó el teléfono. Su respiración era agitada, como si le faltara el aire. Corrió al cajón donde había guardado los papeles que Claire le había dejado y descubrió que ya no estaban allí. El vacío en su pecho se convirtió en certeza. Su hija había falsificado su firma. Esa noche, Evelyn lloró en silencio. Cada lágrima era una mezcla de dolor y traición. Se preguntaba cómo alguien,
a quien había dado la vida, podía hundirla de esa manera. El recuerdo de su esposo fallecido apareció en su mente como un susurro que le pedía fuerza. Al día siguiente, con el corazón herido pero con determinación, Evelyn visitó la sucursal bancaria. Exigió ver los documentos. Cuando le mostraron las hojas con su nombre y su supuesta firma, sintió náuseas. Era una imitación burda, pero suficiente para engañar a los sistemas legales. Esto es un error, dijo con firmeza. Yo nunca firmé nada. Esto es fraude. El empleado del banco la miró con incomodidad. Entiendo, señora, pero mientras no haya una denuncia formal, el proceso sigue en pie. Usted debe demostrar que no firmó. Evelyn salió del banco con el alma hecha pedazos. Caminaba despacio, con lágrimas en los ojos, mientras la gente pasaba a su alrededor sin notar su dolor. El mundo seguía girando, pero para ella todo se había detenido. Por primera vez en su vida, Evelyn entendió que no podía seguir callando. Su hija había cruzado un límite del que ya no había retorno. Evelyn regresó a casa con la mente enredada y el corazón pesado. Se sentó en su vieja mecedora, mirando el reloj de pared que marcaba las horas lentamente, como si el tiempo también compartiera su angustia. No podía dejar que la desesperación la consumiera. Necesitaba claridad. Tomó su libreta de apuntes, aquella donde anotaba cuentas y recuerdos, y comenzó a escribir todo lo que había sucedido. Las visitas de Claire, los papeles misteriosos, la aparición del abogado, la desaparición de los documentos y la llamada del banco. Necesitaba pruebas, aunque fueran simples notas personales, porque intuía que el camino por delante sería duro. Al caer la noche, recibió una llamada inesperada de su vecina Marta, una mujer atenta que siempre había estado pendiente de ella. Evelyn, ¿estás bien? Te noto apagada estos días. Evelyn dudó un momento, pero luego se abrió. Marta, creo que mi hija me ha hecho algo terrible. Ha usado mi nombre para un préstamo que yo nunca firmé. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un suspiro. Lo sabía, siempre vi cómo te presionaba. No estás sola, Evelyn. Tienes que denunciarla. La palabra denunciar resonó fuerte en la mente de Evelyn. ¿Cómo podía una madre llevar a su propia hija ante la justicia? El conflicto la desgarraba por dentro. El instinto materno de protegerla chocaba con la necesidad de defender lo que con tanto esfuerzo había construido. Esa madrugada, incapaz de dormir, Evelyn se levantó y fue hasta la vitrina, donde guardaba fotos familiares. Tomó una imagen en la que aparecían ella, su esposo y una pequeña Claire sonriendo en un día soleado de picnic. Acarició el vidrio con ternura, mientras lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. ¿Dónde quedó esa niña que solía reír conmigo?, murmuró entre sollozos. Al día siguiente, Evelyn decidió visitar a un abogado recomendado por Marta. El despacho era modesto pero acogedor. El licenciado Gutiérrez, un hombre de voz grave y mirada honesta, la escuchó con paciencia. Señora Evelyn, lo que usted describe es falsificación y fraude. Podemos iniciar una denuncia formal y detener el proceso de embargo, pero necesitaré que sea fuerte. Esto no será fácil, especialmente porque involucra a su hija. Evelyn bajó la mirada, luchando con el dilema en su corazón. No quiero destruirla, pero tampoco puedo dejar que me quite lo que tanto me costó. El abogado asintió con comprensión. Entiendo, pero a veces protegernos también es una forma de amor. Si ella ha llegado tan lejos, quizás necesita un límite claro para darse cuenta de lo que está haciendo. Evelyn salió del despacho con una mezcla de miedo y determinación. El viento de la tarde acariciaba su rostro mientras caminaba de regreso a casa. Sabía que el camino que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre,
y que su relación con Claire jamás volvería a ser la misma. Evelyn pasó los días siguientes sumida en una lucha interna. Cada mañana se levantaba con la intención de ir directamente a interponer la denuncia, pero al mirar el retrato de su hija en la repisa, su corazón se ablandaba. ¿Cómo podía llevar a Claire, la niña que había criado con tanto amor, ante un juez? Sin embargo, cada vez que abría una carta del banco o escuchaba el teléfono sonar con nuevas exigencias de pago, la realidad le recordaba que no podía seguir dudando. Una tarde, mientras preparaba té de manzanilla, escuchó que golpeaban la puerta con fuerza. Al abrir encontró a Claire con una expresión fría, casi desconocida. «Necesito hablar contigo, mamá», dijo sin rodeos, entrando sin esperar invitación. Evelyn se mantuvo firme. «Si vienes por lo de los papeles, ya sabes mi respuesta. No voy a firmar nada». Laire dejó escapar una risa irónica. «¿Todavía crees que tienes elección? Todo ya está hecho. El banco reconoce tu firma, aunque grites que no es la tuya. Dentro de poco esa casa será mía, quieras o no». Las palabras retumbaron en el corazón de Evelyn como un trueno. Sintió un mareo, apoyándose en la mesa para no caer. «¿Cómo pudiste, Claire? Soy tu madre. Esta casa es lo único que me queda». «Precisamente por eso», respondió con frialdad. «Tú no sabes aprovechar lo que tienes. Yo sí. No me importa lo que pienses». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Evelyn, con lágrimas en los ojos, comprendió que había perdido a su hija mucho antes de esa conversación. La joven que había criado ya no estaba allí. En su lugar, había una mujer consumida por la ambición. Cuando Claire se marchó, Evelyn cerró la puerta con manos temblorosas y se dejó caer en la silla. Permaneció así largo rato, hasta que la penumbra de la tarde llenó la casa. Entonces tomó la libreta donde había escrito todo y decidió que ya no podía esperar más. Al día siguiente, con paso lento pero seguro, Evelyn regresó al despacho del licenciado Gutiérrez. Lo encontró revisando documentos y al verla, se levantó de inmediato. «¿Ha tomado una decisión?», preguntó él con serenidad. Evelyn respiró hondo. «Sí, quiero denunciar. No puedo permitir que mi hija me destruya, aunque me duela el alma». El abogado asintió. «Está haciendo lo correcto. Le prometo que lucharé por usted». Al firmar la denuncia formal, Evelyn sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era como si al mismo tiempo liberara un peso enorme y enterrara una parte de su corazón. De regreso a casa, miró el cielo anaranjado del atardecer. Sabía que una tormenta se acercaba, no solo en los tribunales, sino en su propia vida familiar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba recuperando la voz que había callado durante años. La denuncia de Evelyn cayó como un rayo en medio de la calma aparente. A los pocos días, Claire recibió una citación oficial. Furiosa, irrumpió en la casa de su madre, gritando desde la puerta: «¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo te atreves a denunciarme? Soy tu hija», vociferó, con los ojos desbordando rabia. Evelyn, aunque temblaba por dentro, se mantuvo firme. «Eres mi hija, Claire, pero lo que hiciste no tiene perdón. No puedo dejar que destruyas mi vida y mis recuerdos». El intercambio fue amargo, lleno de reproches. Claire juró que se vengaría, pero Evelyn ya no era la mujer débil de semanas atrás. El dolor se había transformado en una determinación silenciosa. El primer día en el juzgado fue un torbellino de emociones. Evelyn se sentó frente al juez, con las manos entrelazadas para contener el temblor. A su lado, licenciado Gutiérrez le transmitía seguridad. Claire, impecablemente vestida, mantenía la cabeza erguida, como si estuviera segura de ganar. El juez escuchó los argumentos. El banco presentó los documentos supuestamente firmados por Evelyn. Ella, con voz temblorosa pero clara, repitió una y otra vez: «Esa no es mi firma». El abogado de Claire
Intentó pintar a Evelyn como una mujer confundida, demasiado mayor para comprender los trámites. Insinuó que tal vez había firmado sin recordar. Evelyn apretó los puños, indignada por la manipulación. Cuando llegó el turno de su testimonio, Evelyn contó la historia completa, cómo Claire la presionaba, cómo aparecieron los papeles, la visita del supuesto asesor legal y la desaparición de los documentos guardados en su cajón. Sus palabras conmovieron a varios en la sala. El juez ordenó una pericia caligráfica para verificar la autenticidad de las firmas. Evelyn respiró con alivio. Al menos había una oportunidad de probar la verdad. Los días de espera fueron eternos. Evelyn apenas comía, pasando horas en su mecedora, mirando por la ventana y recordando a su difunto esposo. «Dame fuerzas», murmuraba cada noche, aferrada a una foto enmarcada de ambos. Finalmente llegó el informe. La pericia concluyó que las firmas eran falsas, imitaciones groseras hechas con intención de fraude. Evelyn sintió que el peso de una montaña caía de sus hombros. Claire, en cambio, palideció al escuchar el veredicto preliminar. Sus ojos buscaron a su madre, pero Evelyn no los esquivó. Lo único que mostró fue una mirada de tristeza profunda, más dolorosa que cualquier reproche. El juez anunció que, con esa prueba, el banco debía suspender inmediatamente el embargo y que se iniciarían acciones legales contra Claire por falsificación. La sala estalló en murmullos. Evelyn, con lágrimas en los ojos, cerró un ciclo. Por fin la verdad estaba de su lado, pero dentro de su corazón sabía que la batalla más difícil no era la legal, sino la emocional. Haber enfrentado a su propia hija en un tribunal dejaba cicatrices que tardarían en sanar. La noticia del fallo judicial corrió rápido en el vecindario. Muchos vecinos, que siempre habían visto a Evelyn como una mujer tranquila y reservada, ahora la miraban con respeto y admiración. Había tenido el valor de enfrentar una traición inimaginable y salir adelante. Sin embargo, en su interior, Evelyn sentía un vacío profundo. Ganar en el tribunal no borraba el dolor de haber visto a su propia hija convertida en enemiga. Claire, por su parte, no aceptaba la derrota. Aunque las pruebas eran claras, continuaba justificando sus acciones. Una tarde, se presentó en la casa de Evelyn, esta vez sin gritos, pero con una calma inquietante. «Mamá», comenzó, con voz suave, «tú no entiendes. Todo lo que hice fue por el bien de todos. Si hubieras confiado en mí, nada de esto habría pasado». Evelyn la observó en silencio, notando cómo incluso después de todo, Claire se negaba a reconocer su error. «No, hija», respondió con serenidad, «lo hiciste por ti misma. No hay excusa que pueda cambiar eso». Claire apretó los labios, incapaz de aceptar la verdad. Se levantó con brusquedad y salió, dejando un silencio pesado tras de sí. Evelyn sabía que aquella herida tardaría en cerrar, si es que alguna vez lo hacía. Con el paso de los días, Evelyn se propuso reconstruir su vida. Retomó su jardín, cuidó las flores que habían estado descuidadas durante semanas y volvió a disfrutar del sonido de los pájaros al amanecer. Cada pequeña acción era un recordatorio de que aún había belleza en el mundo, incluso después de la traición. Marta, su vecina, la visitaba con frecuencia. «Eres más fuerte de lo que crees, Evelyn», le decía mientras compartían una taza de té. «No todas habrían tenido tu valor». Evelyn sonreía con gratitud, aunque en su interior sabía que su fuerza había nacido del dolor. Aún así, se aferraba a la idea de que su historia podía servir de ejemplo para otras mujeres que sufrían en silencio. Una mañana,
Evelyn tomó la decisión de asistir a un grupo comunitario de apoyo para personas mayores. Allí compartió su experiencia con otras mujeres que también habían enfrentado desprecio, abandono o incluso traición de sus propios hijos. Mientras hablaba, notó cómo varias cabezas asentían comprendiendo cada palabra. Durante mucho tiempo creí que callar era lo correcto, dijo con voz firme. Pensaba que por ser madre debía soportar todo. Pero entendí que no es así. Tenemos derecho a proteger lo nuestro, a levantar la voz y a no permitir que nos pisoteen, aunque venga de nuestra propia sangre. El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Evelyn sintió que por primera vez en mucho tiempo su dolor se transformaba en fortaleza compartida. Al regresar a casa, esa tarde se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana. El sol bañaba el jardín con un resplandor dorado. Cerró los ojos y sonrió. Tal vez no había recuperado a su hija, pero había recuperado algo igual de valioso a sí misma. Pasaron varias semanas desde el último encuentro con Claire. Aunque Evelyn seguía sintiendo la punzada de la pérdida, también comenzaba a reconocer que había ganado algo que nunca imaginó: libertad emocional. Ya no vivía bajo el miedo a ser manipulada, ni bajo la sombra de los insultos. Había encontrado su voz y, con ella, una nueva manera de ver la vida. Una tarde de domingo, mientras arreglaba su jardín, una niña del vecindario se acercó corriendo. Era Sofía, la hija de Marta. «Señora Evelyn, ¿puedo ayudarla a plantar esas flores?», preguntó con entusiasmo. Evelyn la miró con ternura y asintió. Esa inocente compañía le recordaba que siempre habría nuevas oportunidades de dar y recibir cariño, aunque no vinieran de su propia sangre. Con el tiempo, Evelyn se convirtió en una figura querida en la comunidad. Muchos acudían a ella en busca de consejo o simplemente para compartir un momento de paz en su jardín. Cada visita era un recordatorio de que la familia no siempre se mide por lazos de sangre, sino por el respeto y el amor genuino. Un día, recibió una carta inesperada. Era de Claire, temblorosa. Evelyn la abrió y leyó en silencio. La carta no contenía disculpas, sino reproches disfrazados de justificación. Claire seguía sin aceptar su responsabilidad. Evelyn suspiró y dobló la hoja con cuidado. La guardó en un cajón, no por rencor, sino porque ya no necesitaba más explicaciones. Había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, es simplemente dejar de cargar con un peso que no te corresponde. Esa noche, Evelyn salió al porche y miró al cielo estrellado. Recordó las lágrimas derramadas, las noches de soledad y el juicio que cambió su destino. Pero también recordó la valentía con la que se levantó cuando todos esperaban que se quedara callada. «Soy más fuerte de lo que creía», murmuró para sí misma. Al día siguiente, fue invitada a dar un pequeño discurso en la comunidad. Frente a un grupo de mujeres mayores, levantó la voz con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Nos han hecho creer que debemos aguantarlo todo en silencio», dijo, mirando a los ojos de cada una. «Pero no somos invisibles, no somos un estorbo. Somos mujeres con historias, con dignidad y con derecho a defender lo nuestro. No permitan que nadie las haga sentir menos, ni siquiera aquellos a quienes dieron la vida». El aplauso que resonó en la sala fue ensordecedor. Evelyn sonrió con lágrimas en los ojos. En ese instante, comprendió que su historia ya no era solo suya, sino un eco de miles de mujeres que alguna vez callaron y que ahora, gracias a su ejemplo, podían atreverse a hablar. Evelyn regresó a casa, se sirvió una taza de té y contempló el horizonte desde su ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Cerró los ojos, respiró profundamente y pensó: «La vida me arrebató mucho,
pero me devolvió algo aún más grande, el poder de no callar nunca más.